Bien, vamos a empezar hablando de San Juan. Acordate que ibas a lo largo de esta noche a enterarte del problema minero en general. Y en realidad esta historia empezó en San Juan con la Barrick Gold. Acá en Famatina lograron que la Barrick se fuera. Ahora el problema que tienen, como te decíamos, es Osisco. Estuvimos en San Juan, donde Barrick lleva adelante uno de los proyectos de extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo. Antes se quiso instalar acá, pero como te contábamos, la gente se resistió y lograron que se fueran. La gran minería no es solo un tema en San Juan o en La Rioja. En los últimos 10 años, escucha esto, en los últimos 10 años la mega minería aumentó en el país un 3.311%. ¿Escuchaste la cifra? En los últimos 10 años, un 3.311%. Ahora mismo, en Catamarca, en el cruce de las rutas 60 y 40, en Cerro Negro, me dicen que hay gente de Cerro Negro acá, ¿no? Del corte de Cerro Negro, por ahí están. Están realizando un acampe de ambientalistas y de gente de todo el país en contra de la minería a cielo abierto, y más concretamente contra la empresa minera La Lumbrera, acusada de contaminación. Lo que vas a ver ahora es una explicación de cómo la mega minería, cuando se practica sin control, podría afectar un patrimonio que es de todos. Estamos hablando de los glaciares y del agua. En San Juan estuvimos en el Valle de Calingasta y más al norte, en el departamento de Iglesia. Mirá el informe, dale. Esta es la cordillera que conocemos. Esta es la que nuestros hijos y nietos van a dibujar dentro de unos años. A miles de metros de altura, en lugares inhóspitos y despoblados, se está librando una batalla que sacude hasta las paredes de la Casa Rosada. Voy a empezar con una pregunta demasiado básica, pero que es importante para entender toda esta historia. ¿Qué es un glaciar? Es una masa de hielo, ¿no? Puede ser una masa de hielo como un río congelado que está en un valle. Cuando cae nieve se acumula. Cuando pasa el invierno y vienen los calores de la primavera y demás, la nieve se derrite, pero hay una parte de esa nieve que se congela, se compacta y forma hielo que sobrevive desde la primavera hasta el próximo invierno. Ese remanente de hielo es el glaciar. Muy bien, queda aprobado, se convierte en ley. El 30 de septiembre de 2010 se aprobó la llamada Ley de Glaciares. Pero hasta hace algunos días prácticamente nadie la había respetado y todo lo que decía proteger estaba siendo vulnerado. ¿Por qué es importante un glaciar? Y un glaciar es importante justamente porque si uno se imagina una zona como San Juan, como Catamarca, Jujuy, lugares áridos donde hay poca agua, cae nieve en el invierno y esa nieve rápidamente se derrite. Tendrías en 1 o 2 meses de primavera todo el agua que entra en los ríos, creciente, tenés agua y después nada. El glaciar lo que hace es conservar esa agua por todo el año. Es como si vos tuvieras una canilla en la montaña y la abrís a penitas y dejás un chorrito de agua permanente. ¿El glaciar qué hace? Te provee agua durante los 9-10 meses donde no hay nieve. Por eso la ley habla del glaciar como un regulador de cuencas. Regula el flujo de agua a las cuencas. Si no fuera por los glaciares no tendríamos agua en la montaña. En un rato vamos a ver qué hay atrás de la sanción de la ley y que detrás de esa sanción hubo una historia que deja al descubierto los intereses que se mueven alrededor de la megaminería y también alrededor de los glaciares. Porque creo que vienen sinceramente, Jorge, por el oro y por el agua. El oro y por el agua, por el agua, por el agua. Solo en la última década la minería a cielo abierto aumentó en el país el 3.311%. Y su forma de trabajar despierta una polémica tras otra. La minería que contamina es la minería a cielo abierto. La minería que contamina es la minería a cielo abierto.
El sincericidio del secretario de Ambiente de la Nación fue en la televisión pública, pero pasó desapercibido. Sin embargo, Juan José Musi reflejó lo que piensa la mayoría de la gente. La minería extractiva a cielo abierto contamina y destruye. La minería que contamina es la minería a cielo abierto. La técnica para extraer oro es bestial. Hay que volar parte de la montaña con toneladas de explosivos y después diluir cianuro en millones de litros de agua para poder separar las partículas del mineral. Eso es lo que la gente tiene que entender, que el 2,7 de la superficie del mundo es agua dulce, solo el 2,7 y no hay tutía, no hay más. Y de ese 2,7, el 70% lo proveen los glaciares y las áreas periglaciares. Los glaciares son un recurso estratégico fundamental, por eso su presencia en las zonas de explotación agrava el conflicto. Más allá de que a veces a simple vista uno no ve glaciares, el hielo blanco, pero en esas zonas muy altas, toda la parte de abajo forma parte también de glaciares. Son glaciares de rocas, glaciares subterráneos. San Juan es uno de los epicentros de la batalla, por la cantidad de emprendimientos que hay en la provincia y porque allí se asentó la empresa minera más grande del mundo, la canadiense Barrick Gold, con 2 proyectos monumentales en la cordillera, Veladero y Pascualama. Cuando Barrick encuentra oro en la zona de Pascualama, que es justo en la frontera entre Chile y Argentina, y el oro está bajo del hielo. No se les ocurre que no pueden llegar a ese oro, lo único que se les ocurre es sacar el hielo. Entonces ellos proponen lo que se llama el Plan de Manejo de Glaciares. Pascualama es el primer emprendimiento binacional del planeta. Se calcula que tiene reservas metalíferas por un valor cercano a los 29.000 millones de dólares. Pero recién en 2013 va a empezar la extracción del oro. Pascualama es, como vos sabés, Pascua Chile, Lama la Argentina. En Pascua, del lado chileno, se saca el 75% del material y de la Argentina el 25%. Para Argentina, en cambio, pone el 90% del agua. Ajá. Que son en el cálculo más conservador, porque ojo, lo del agua es un secreto de Estado, más de 27 millones de dólares, de litros diarios. Solo en los primeros 5 años sacaría casi 1 millón de onzas de oro, siempre y cuando se pueda resolver qué hacer con los glaciares. En el plan de manejo de glaciares ellos dicen muy sencillamente: vamos a dinamitar, reventar el hielo, lo vamos a sacar de lado por la seguridad de nuestros obreros, porque si no ese hielo se puede deslizarse y caerse sobre los obreros que están trabajando. Para explotar el oro. Y ahí vamos a sacar el mineral. Es gracioso el eufemismo manejo, ¿no? Es bueno. Plan de manejo de glaciares. ¿Cómo vamos a manejar los glaciares? Bueno, vamos a descubrir, a ver de qué se trata el manejo de glaciares. Los trozos de glaciar se removerán con dicha maquinaria. Claro. Ese es el plan de manejo. Y para convencer a la gente, ¿qué hizo Barrick? Un tríptico que describía, que mostraba sencillamente cómo iban a sacar el hielo en camiones y sacarlo del lugar. No pensaban en la importancia del glaciar para el ecosistema. Pensaban en dinamitarlo y correr al hielo para llegar al oro. El insólito proyecto de mudar los glaciares no prosperó y Pascualama todavía no empezó a operar. Veladero, en cambio, sí está en plena extracción. A 4.500 metros de altura resulta inaccesible, no solo por las condiciones climáticas, sino también porque el camino de 180 kilómetros que conduce hasta la cima está controlado por la empresa. Y es importante entender que todo a lo largo del camino hay glaciares. No es solamente en el emprendimiento. Y el paso de camiones, que pasan muchos camiones por día, levanta polvo, genera contaminación por CO2, por la combustión del combustible, y eso también impacta a los glaciares. Y llegamos a este lugar donde anteriormente, si podemos volver aquí en el tiempo, volvamos al año 2008. Aquí hay 3 glaciares. Vemos el camino de Barrick que atraviesa justamente en el medio a este glaciar. La nieve cae
nutre al glaciar y el glaciar avanza. Sí, sí. O sea, lo que entró por acá, esta nieve empieza a correrse y aparece por acá abajo, después de por ahí varios años. ¿Qué pasa? Cuando uno corta el glaciar por el medio, corta esa alimentación. Y el mantenimiento mismo del camino que es necesario para que los camiones puedan pasar, deja de nutrir este glaciar. Estás desviando el curso del agua, es como que Exactamente. metieras una madera a un río. Digamos. Exactamente. Sí. Entonces, este glaciar que está acá, que es el inferior, veámoslo en el 2011. No está. No está más. Lo que estás viendo es Veladero desde el aire. Así se ve la montaña que está siendo dinamitada. Digamos, la van decapitando. Como ves, acá están los bancos y van decapitando esto. Hicimos un relevamiento de glaciares y en el área de Veladero aparecieron cerca de 44 cuerpos de hielo, entre ellos glaciares descubiertos, glaciares de roca. Acá llegamos al proyecto. Estos polígonos en púrpura son los pits. Esas son las áreas en las que ellos esperan encontrar oro. Ahí está el oro. Y lo que vemos como polígonos azules son glaciares. ¿Sí? Algunos de los más famosos tienen nombre, por ejemplo el glaciar Estrecho, los amarillos, el glaciar Toro 1, Toro 2 y Esperanza, que eran los tres que tenían mineral abajo del glaciar. Ajá. Entonces esos son los más controvertidos porque tenían justamente el mineral ahí. Pero ahí podemos ver muy claramente la gran cantidad de glaciares, ¿sí? Es todo lo azul que ves en la pantalla. Todo lo azul. El costo ambiental es alto. Y si te preguntás cuánto le queda al país a cambio, le queda poco, muy poco. Ellos dejan como regalía el 3%. Para darte una idea, en otros países esta tasa puede ir entre un 14 y un 40%, según los distintos países. Acá es el 3%. Iglesia y Tutcum son los pueblos más cercanos al acceso a Veladero. En esos lugares salta a simple vista lo que invirtió la empresa para ganarse el apoyo de los vecinos. Y este es un salón multiuso que lo hizo el gobierno con dinero que donó la empresa minera Barrick. ¿Es habitual que la empresa Barrick haga obras? Dádivas, dirá usted, dádivas, sí, es habitual que lo haga. Freddy, ¿qué es lo que tenemos atrás? Otra de las obras que hace la empresa minera Barrick Gold, esto es el Club Esportivo Los Andes. Acá es donde más apuesta la minera Barrick Gold. ¿Y por qué apuesta tanto en este pueblo? Porque es la parte que está en la entrada de la mina, donde la gente más presiona para tener trabajo, entonces de alguna forma hay que acallarlos y de esta forma están haciendo las obras. La minera avanza en obras que lo están obligadas a hacer con el fin de ganarse la aceptación de la comunidad. Pero toda esa infraestructura les sirve básicamente a ellos mismos. Todas las obras son hechas exclusivamente para tener ellos un lugar. El Club Los Andes es beneficioso para ellos, para las grandes reuniones que organizan, esta planta potabilizadora como para también ellos subsistir del agua que les proporciona, y así sucesivamente todo lo que hacen es en favor de ellos. Ellos le llaman mitigaciones, y eso quería marcarlo, porque mitigar es mitigar un daño, un dolor. Ellos yo creo que en el fondo son conscientes de que va a haber un impacto, ¿no es cierto? San Juan no es solo la Barrick Gold, y la mitigación es común a todas las empresas. En la provincia hay otros 200 emprendimientos mineros a cielo abierto. Y Pachón, de la minera Extrata Copper, es tan polémico como cualquier otro. A las empresas mineras se le asigna cantidades importantes de agua, que es la misma agua que nosotros ocupamos. Por ejemplo, por dar un dato, la empresa Pachón se le ha asignado 850 hectáreas de agua. Esto significa que el agua es suficiente para regar 850 hectáreas, ¿no? ¿Qué pretenden? ¿De que el agua puede ser creada en generación espontánea para satisfacer cientos de proyectos? El ingreso de cientos de proyectos ilimitadamente. No hay racionalidad, una franca violación al artículo 41 de la Constitución Nacional. No están disponiendo de los recursos naturales y esenciales para las generaciones futuras.
¿Es fácil hablar sobre minería hoy en Barreal? Yo diría que hablan algunos, otros no hablan, guardan silencio. ¿Por qué? Porque hay censura, hay intimidación, hay amenaza. Existe mucho temor. Temor por el tema de la mayoría es dependiente del ciudadano del departamento del Calingasta por algún cargo público o por tener algún lugar en la actividad minera. La verdad que existe mucho temor a perder el trabajo, al perder el sustento de su familia, y con esto juegan las empresas y el gobierno provincial. Aquí no se trata de ser antiminero, el problema es que la minería contamina y destruye. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde queremos tolerar esa destrucción? Vos decís evaluar el costo, está bien. Claro, tenemos que evaluar, entonces tenemos que decir, ¿hasta dónde queremos dejar destruir? Somos terroristas porque pretendemos defender esto, que es la vida de las generaciones nuestras, de nuestros hijos, de nuestros nietos. No nos merecemos preservar un lugar para que nuestros bisnietos tengan las mismas posibilidades que nosotros de vivir. Pues es que las mineras buscan la aprobación social de los lugares a donde se instalan, lo que se llama la licencia social. Obligatoriamente la tienen que tener para obtener los préstamos del Banco Mundial, que son los que financian los proyectos. El banco exige la licencia social como condición para darles la plata. Vamos a ir ahora a un corte. Después del corte vamos a hablar del negocio que hay atrás del agua. Dale. Hay 2 grados bajo cero, estamos... Bueno, ya se dan cuenta de dónde estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Famatina, en la Casa de la Cultura, hay 2 grados bajo cero, quizá bastante más acá en este escenario, y vamos a contarte cuáles son los negocios políticos atrás del agua. Escuchemos todos. La primera ley de glaciares fue sancionada en octubre del 2008, pero el 10 de noviembre del mismo año fue vetada por Cristina Fernández de Kirchner. Recién 2 años después, en septiembre del 2010, el Congreso logró sancionar una nueva ley bastante similar a la anterior, pero que esta vez no pudo ser rechazada por el Ejecutivo porque hubiera tenido que pagar un alto costo político. Sin embargo, hubo un amparo judicial. La ley hasta ahora no se cumplió. Recién hace una semana la Corte Suprema falló a favor de que las provincias empiecen a respetar la ley. Acordate que había habido un amparo de la Barrick, ahora lo que pasa es que le están pidiendo a las mineras que inventarían los glaciares antes de destruirlos, para saber qué es lo que se va a destruir. Fíjate en el tape que viene, cuál es el vínculo, cuál es el negocio entre las mineras y el Estado. Míralo. Estamos con proyectos muy importantes en la Argentina, como el de Lama Pascua. Digo Lama Pascua para que no se me enoje el gobernador de San Juan, porque yo decía Pascua Lama. Cristina veta la ley de glaciares, que era una ley, originalmente un proyecto de Marta Maffei, ¿no es cierto?, diputada a mandato cumplido, y a los 15 días de que la veta, nosotros intentamos reflotar el proyecto y tardamos 2 años, hasta el 2010, en lograr reflotar la ley, o sea que logramos vencerle la pulseada. Muy bien, queda aprobado, se convierte en ley, se remite al Poder Ejecutivo. La ley vetada por Cristina había sido aprobada por unanimidad en las 2 cámaras. Entre los considerandos del polémico veto se podía leer que la ley, así como había sido sancionada, podría afectar el desarrollo económico de las provincias. Y atendía también la preocupación de los gobernadores de la zona de la cordillera. No tardó en circular entonces una foto de la presidenta junto a la máxima autoridad de la minera Barrick Gold, el millonario señor Peter Munk. A mí me resulta sospechoso y obsceno los encuentros de Cristina con Peter Munk. ¿Pensás por eso que el interés de Cristina va más allá, digamos, que era un compromiso? Oh, sin duda, pero hay una cosa incluso que, aunque sería menor, citar de arreglos y de acuerdos, es que la Barrick financia algunos actos de promoción de campaña de Cristina. Cuando Cristina va y habla en el Council of the Americas en Estados Unidos con Susan Seagal del Chase Manhattan, o sea, de Rockefeller, digamos, con Bill Rhodes, el hombre tan vinculado con Caballo y con la deuda externa argentina, una de las empresas patrocinantes que figuran ahí claramente es la Barrick Gold.
quiero agradecer la presencia del titular de Barrick, la Barrick Gold, que me visitó en Buenos Aires. Se está haciendo la inversión minera en estos momentos más grande del mundo, precisamente en la Argentina. Pero digamos, nosotros cedemos impuesto a las ganancias y cedemos impuesto del IVA en beneficio de Chile y en beneficio de la Barrick concretamente. ¿Cómo es eso? Cristina le concede a Peter Munck en una reunión famosa que hubo en abril del 2009, donde hubo la foto célebre esa de Cristina con Peter Munck, le concede efectivamente que el grueso de la imposición de IVA y ganancias se haga, esté atado al esquema de Chile. La actual ley nacional impone a las provincias que hagan un relevamiento de los glaciares existentes, un inventario para determinar luego si las actividades mineras los afectan o no. El inventario es el corazón de la ley de glaciares. Es el núcleo central. No, si no haces inventario no sabes qué estás defendiendo. Exacto. Tenemos miles de glaciares en la cordillera de los Andes. Miles, hay miles, de todo tipo, incluso de roca, los cubiertos, los tapados, ¿viste? O sea, entonces, nosotros tenemos que saber cuántos glaciares hay, dónde están, cuál es su constitución, cuáles son sus características, digamos, y qué nos sirve como recurso hídrico y protegerlos. Esto es lo que la ley dice. La ley no es una ley antiminera. La ley no dice prohíbese la megaminería a cielo abierto. Son la Barrick la que se autoincrimina. Hasta ahora, San Juan había suspendido la aplicación de la nueva ley a partir de un amparo presentado por Barrick Gold. Uno de los argumentos políticos para oponerse era que en San Juan ya existía una ley provincial. Claro que la ley provincial en el caso de San Juan establece un estándar, un nivel de protección muchísimo menor, distinto, groseramente menor al nivel de protección que establece la ley nacional. Área periglacial o permafrost es, en pocas palabras, suelo congelado. Eso también está protegido en la ley nacional. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó a la provincia de San Juan que empiece a cumplir la ley nacional y que haga el inventario de glaciares. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál va a ser la trampa? Probablemente en San Juan, Gioja va a decir, no, pero si la provincia ha hecho un inventario muy prolijo de glaciares. No. Esto obviamente no puede hacerse en una provincia en la cual está comprada hasta parte de la Universidad de San Juan, donde están compradas muchas de las comunidades con sobornos, que es la política que siguen las megamineras, en complicidad estrecha con las provincias. Si el inventario oficial llegase a confirmar la presencia de glaciares en el área de las explotaciones mineras, se pondría en riesgo la continuidad de Veladero, también la de Pascualama, la de Pachón y la de todos los emprendimientos que pudieran afectar lo que la ley protege. ¿Y qué dicen los técnicos de Barrick? No lo decimos nosotros, esto lo dicen los técnicos de Barrick. Área del Rajo, el Rajo es el pit. Toda el área es permafrost. Okay. O sea, ellos van a hacer el pit donde hay permafrost. Está claro, si no se los permitieran no podrían hacer la explotación. Acá está el problema. Esto reduce, en una tablita, cuál es el problema que tiene Barrick con la ley de glaciares. Pascualama es ilegal. Pascualama es ilegal. Para decirlo de otro modo, un negocio millonario podría quebrarse como el hielo. Fuimos a buscar al ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, para tratar de saber cuál era su posición respecto del fallo de la Corte, pero ni el ministro de Minería de San Juan ni ningún otro funcionario accedió a hablar. Y hay otra cosa, Gioja en San Juan dijo, y este es un argumento eterno de las provincias, que los glaciares son un recurso provincial, pero no es así, son un recurso federal, no son un recurso provincial. El deshielo en los glaciares origina cursos de agua que atraviesan varias provincias, por eso no alcanza con las leyes provinciales. Las provincias tendrían que respetar la ley de glaciares, que es federal y no provincial. Y bueno, estamos en Famatina, yo te decía, con 2 grados bajo cero. La lucha de Famatina contra la megaminería es también la lucha de Chilecito. Son 2 localidades de La Rioja, estamos en una de ellas, emblema de la resistencia. Primero fueron contra la Barrick, ahora contra Hocico Mining, que en agosto del 2011 hizo un acuerdo con la empresa estatal riojana Energía y Minerales Sociedad del Estado y con La Rioja Corporación Minera del Estado para desarrollar
lo que se llama el proyecto Famatina. En la provincia hay solo 2 localidades con autoridades que no responden al gobernador Pedro Herrera. Una es La Rioja Capital, la otra es Famatina. Y esto, sumado a la resistencia de la gente al proyecto de minería a cielo abierto, hace que el gobierno provincial esté, como te contábamos en el monólogo, ahogando financieramente a Famatina. Míralo en el tape, a ver. Son las 10 menos cuarto de la mañana del sábado y lo que estás viendo allá es el cordón del Famatina. Estamos a 300 kilómetros al norte de la capital de La Rioja. Lo que estás viendo es uno de los símbolos más fuertes de la resistencia antiminera. Aquí la acción de la gente logró rechazar la instalación de por lo menos 3 compañías multinacionales que llegaron a estas montañas con un solo objetivo: quedarse con el oro que contienen. Estamos cerca, ahora viene la barrera. Acá estaba prohibido el ingreso. Este era el cartel del proyecto. Acá indicaba la exploración minera de la empresa Barrick. Entre 2004 y 2007 fue la Barrick Gold quien se instaló en el cerro, a casi 4.000 metros de altura, hasta que finalmente desistió de la explotación. Tiene el nombre Cueva Pérez y era la base del refugio de Barrick, cuando ellos estaban realizando las exploraciones en todo lo que es la mina La Mexicana y todos los cerros que contenían el mineral. Una vez que el pueblo realizó el corte, lo que hizo fue impedir que se les subieran provisiones al campamento y también se les prohibió bajar maquinaria. Eso derivó que al cabo de 3-4 días sin provisiones, Barrick decidiera retirarse y abandonar el campamento. En 2011 llegó la empresa china Yamana Gold, que también se tuvo que ir ante la oposición de la gente. En 2012 apareció la canadiense Osisko Mining y el conflicto volvió a desatarse. Acá es donde nace el río Famatina, el río Amarillo. A partir de aquí para arriba estamos totalmente en una zona, en un ambiente glaciar. El agua está acumulada de aquí hacia arriba. Acá empieza a aflorar, empieza a aparecer y de a poquito se van formando los hilitos de agua y forman el río Amarillo. Lamentablemente, para nosotros, este ambiente de altura es muy frágil. Lo que se exploró y lo que se sabe que está lleno de minerales de oro, es todo este cerro que estamos viendo acá, el que se encuentra atrás, y ahora no estamos viendo otro más grande que está más sobre la zona sur. Debajo de la montaña, en el pueblo, la resistencia les está costando caro. Para que bendiga a este lugar, para que lo proteja, logremos que el Famatina no se toque. Hubo quienes sufrieron distintas consecuencias por haber tomado la posición de defender el Famatina, ¿no? Sí, hemos padecido de alguna manera difamaciones, toda clase de calumnias, con amenazas también permanentes. Yo sabía que antes de que llegara la contaminación, iba a llegar la contaminación social, antes que la ambiental. Y de hecho en este tiempo, en estos momentos, la estamos padeciendo aquí en Famatina, ¿no? Hay una minoría que de una u otra manera no está de acuerdo, o mejor dicho, apoya este proyecto minero por diferentes causas o intereses. Escuchen la otra voz de Famatina. Sí, claro. Por favor, escuchen la otra voz de Famatina. No es solamente una sola voz. ¿Cómo le va? Somos parte de un gran grupo que tiene Famatina, que se está silenciando y que sistemáticamente nos están acallando. Persecución a nuestros hijos en las escuelas, persecución en nuestros trabajos. Nuestro pueblo es muy pobre, Renata, muy pobre.
Todos nuestros jóvenes están en el río Gallego trabajando en la mina del río Turbio. Hemos abandonado la agricultura. Usted no puede poner un hogar a un joven y decirle, espere 8 años para ver la nueva. ¿Me entiende? Necesita vivir, somos un pueblo pobre. Debemos explotar nuestros recursos responsablemente. Somos un pueblo con historia minera. Hay que buscarle soluciones al éxodo generacional y de jóvenes que tiene el departamento. La Rioja es minera, ha sido minera y va a seguir siendo minera. El último proyecto está encabezado por la minera Osisco, que firmó un acuerdo con la provincia, gobernada por el kirchnerista Luis Beder Herrera. Lo insólito es que cuando Beder Herrera era vicegobernador, se oponía terminantemente a la minería a cielo abierto. Dile a la gente que nos van a dejar sin agua, que no es como en otros lugares, acá hay muy poquita agua. Es el agua de todos, de las plantas, de los seres humanos, de los animales, de los pájaros, de todos, y la vamos a cuidar. ¿Cómo tomó la gente el hecho de que la clase política, que en un momento estaba en contra de la minería, al tomar el control del poder político, cambiara radicalmente de posición? A todo el mundo esto le toma por sorpresa y le causa estupor y repudio, ¿no? Lo que estás viendo acá detrás del cerro es el cordón de Famatina. Los mismos argumentos que el gobierno usaba para hablar en contra de la minería son ahora los argumentos que usan los vecinos. Las cosas cambiaron y los roles se dieron vuelta. La resistencia popular logra frenar por ahora y Beder Herrera no tiene más remedio que retroceder, pero está amenazando con represión. Está amenazando, dijo, esto se va a arreglar cuando 2 o 3 vayan presos. Tiene la misma relación perversa con Osisco que tiene Gioja con la Barrick. Y esta es una garita que hizo la gente del pueblo, es una garita de adobe. Está revocada y está pintada con tinturas de la zona. Esto es ocre con cal, y en la parte de adentro de la garita todo lo que es puertas y ventanas nos ha donado también la misma gente del pueblo. Y acá tenés el calendario de las guardias. Sí. Esto es la forma en la que nos vamos turnando por días y por semanas, sean distintas instituciones o familias o vecinos, nos vamos agrupando entre grupos de amigos. Este es el corte de Alto Carrizal. Acá es donde la contaminación no solo se mide en la contaminación ecológica, sino también en la contaminación social. Esta barrera es también una metáfora de la división de la gente acá. En este lugar, en Famatina, los vecinos son perseguidos judicialmente y muchas veces policialmente también. En abril del 2009, a muy pocos metros de acá, funcionarios de medio ambiente de la provincia agredieron a 2 mujeres que cortaban la ruta que lleva aquí a la montaña. ¿Qué haces? Sacándote del medio. A mí no me va a cortar la ruta, ¿sabes? ¿Y vos quién sos? Vos, boludo. Mierda, boludo. ¿Qué te pasa cuando volvés a verte ahí en el piso? Mira, yo trato de no verme ahí en el piso. Después de lo que pasó en Peña Negra ese 14 de abril de 2009, yo no volví a ver ese video. Es tremendo. No lo volví a ver. Es tremendo porque, bueno, una es la impotencia y el dolor que te causa esto, el sentirte lastimada y ultrajada. La provincia no solo contraatacó por la fuerza, empezó también una serie de medidas de venganza judiciales que llegaron a casos realmente insólitos. Sos quien más causas judiciales tiene en contra. Sí. Ustedes están luchando por eso hace mucho tiempo, pero no había denuncias antes. No, nosotros comenzamos hace 7 años esta resistencia. Y las causas penales todas se han iniciado a partir de noviembre del 2011 a la fecha. En medio de la escalada hubo una sorpresa. Intervino la Presidenta de la Nación con una toma de posición inequívoca frente al conflicto. Que nos dejen trabajar, solamente eso pedimos, y no que 4 o 5 pseudoambientalistas nos corten la ruta. ¿Te acordás de la teleconferencia en la que dejó hablar a un supuesto minero? No sos ningún dirigente político, no, sos un trabajador que defiende sus fuentes de trabajo. Y vamos a tener que darnos una discusión en serio, responsable en el país. El minero era en realidad un funcionario del Partido Justicialista de Olavarría, pero Cristina lo usó para cargar contra los ambientalistas.
el agua que está dentro de la montaña en esta época del año está totalmente taponada y congelada, y nos las empieza a entregar. Esta montaña nos entrega el agua donde vimos que nace en la época de la primavera, en septiembre, cuando nosotros necesitamos que las plantas empiecen a brotar. Y cuando llega el verano y uno entra al socavón, está corriendo agua por abajo y drenando agua desde las piedras, desde la montaña, está meta a caer agua, está siempre cayendo agua. Famatina saltó de la sartén al fuego, logró sacarse de encima la Barrick Gold, pero luego consiguió la presencia aquí de Osisco. La región de Osisco no fue tan distinta a la de la gente de la Barrick. También reaccionó ante la resistencia de los vecinos y a través de una empresa de seguridad montó una especie de red de espionaje paralela. Policías de civil que se dedicaron a investigar a la gente que se resiste contra la megaminería y la minería contaminante. A principios de este año se conocieron algunos de los informes de inteligencia que hicieron los opositores al proyecto. Y había, ¿sabes qué? Una especie de lista negra, escrita a mano, con faltas de ortografía, en la que se hablaba de cabecillas, opositores e individuos peligrosos. Estaba escrita a mano todos los nombres, y en esos nombres estaba mi marido, Félix Luna. Félix Luna tiene 85 años y es uno de los hombres señalados por el informe. Y ese pobre es el más pacífico de todos. Pancho Peralta, de 72, es otro de los supuestos criminales. Hola chicos, es hora de dormir. Lo que estás viendo ahora es otra de las muestras de la campaña del gobierno provincial para imponer un cambio de percepción sobre la minería a cielo abierto. Después de un día agitado, necesitamos descansar. Hasta mañana. Todas las noches, para irte a dormir, te despide el dibujito de un minero. A esta campaña se suma la desinformación y la mentira. Los funcionarios aseguran que en La Rioja hay un solo glaciar. Hasta ahora el estudio dice que habría uno. Y que no está afectado por la minería. En el caso de Famatina, digamos, el lugar es bastante alejado de cualquier posibilidad de nieves que haya en la montaña. Sin embargo, hay diversos estudios que detectan la presencia de muchos más. Acá estamos en La Rioja y acá empezamos a ver en estos polígonos azules que tenemos, el inventario que hemos hecho, estos son los glaciares del Famatina. No es cierto lo que dice Bede Herrera, que no hay glaciares en La Rioja, hay muchos glaciares y están justamente donde hay mucha actividad minera. Esto lo necesita saber el pueblo para poder tomar después las decisiones soberanamente sobre el modelo de desarrollo que quieren. Al igual que San Juan, La Rioja sancionó su propia ley de glaciares para neutralizar la ley nacional, mucho más exigente. La reciente decisión de la Corte los obliga también a cumplir con el inventario de glaciares. Mientras tanto, Famatina resiste, no duerme, se mantiene alerta. Estamos en vivo en la Casa de la Cultura de Famatina. Me hubiera encantado que mientras el tape iba, hubieras estado acá viendo la reacción de la gente cuando veía a algunos funcionarios o a los grupos promineros. Me hacía acordar a los cines de los años 20, cuando la gente le hablaba a la película y chiflaban, puteaban. Estuvo realmente increíble. Hay muchísimo para hablar de Bede Herrera. Ellos te pueden hablar mucho más que yo de Bede Herrera, pero vamos a hacerlo después de un corte, porque vos sabés que, ¿te acordás que se habló muchos años de las escuelas shopping? Y nunca se animaron a hacer ninguna, pero sí, acá en La Rioja hay una escuela shopping, la única escuela shopping del país. Está acá en la capital y es increíble, pero funciona donde fue fundado el primer jardín de infantes de la República. En un segundo, después del corte, dale.